Buenas noches, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Me mandan saludos los ancianos de la iglesia en Estación Singular. Nuestro hermano Cristian Navarro, Carlos Ávila y César Domínguez. Me mandan muchos saludos a todos los hermanos. En esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos en el capítulo 73 del libro de Salmos. Y vamos a estar viendo un salmo de Asaf, dice la palabra. Asaf, recordemos, fue el director de alabanza en el templo, fue el director de alabanzas allí en el templo, un hombre consagrado a Dios. Él estaba a cargo del ministerio de alabanza en el templo del Señor allí en Jerusalén. Un cargo muy importante, de mucha responsabilidad, por tanto sabemos que este es un hombre consagrado a Dios, ¿sí? Asaf tenía a cargo todos los músicos y todos los instrumentos que estaban a cargo de la alabanza a Dios. O sea, un ministerio muy importante dentro de la congregación es la alabanza a Dios, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por tanto, es un cargo muy importante. Y este hombre Asaf no solamente era músico, no solamente era un hombre de Dios, un hombre de santuario, sino también maestro de la palabra, ¿no? Maestro de la palabra. Él escribió varios salmos que están aquí en el libro de Salmos precisamente. Por tanto, sabemos que es un hombre consagrado a Dios. Sin embargo, a pesar de ser un hombre consagrado a Dios, un ministro del Señor, alguien que conocía a Dios, que había pasado por la experiencia, ¿no es cierto?, de arrepentirse de sus pecados, porque cuando uno viene a Dios, lo primero que se da cuenta es sus pecados, ¿no? La condición que uno tiene delante de Dios es precisamente de espaldas a Dios, podríamos decirlo, ¿no? ¿Todo por qué? A causa del pecado. Bien, cuando uno se da cuenta de eso, le pide perdón a Dios por sus pecados, ¿no? Le pide perdón a Dios, Dios lo perdona y a partir de ahí comienza una relación con Dios que va en crecimiento. Pero a pesar de eso, este hombre tuvo que pasar por una experiencia muy amarga, podríamos decirle, porque él en algún momento dejó de tener esa relación continua, fluida con Dios. Y de pronto él se desvió, ¿no? ¿Qué sucede con una persona cuando conoce a Dios y de pronto comienza a descarriarse, le decimos nosotros, ¿no? O sea, salirse del camino. Bueno, eso es algo que pasa mucho en las congregaciones, ¿no? No importa la edad, ¿no? Jóvenes, mayores, gente madura que conoce a Dios, de pronto Dios restaura su vida. Y sin embargo, en algún momento se van de la iglesia, se van de la congregación, ¿no? Y los hermanos pastores, los ancianos, cuando ven esto, la verdad que sienten mucho dolor, ¿no? Porque enseñan la palabra, le dan todas las herramientas a los hermanos para que puedan desarrollar su vida. Pero sin embargo, a pesar de eso, sucede, ¿no? Sucede, muchas veces sucede, ¿no? Por diferentes motivos, podríamos decirlo. Pero eso no es algo que se da de la noche a la mañana, no es algo que se da de un día a otro, sino es todo un proceso en el cual uno comienza a desviar de su mirada de Dios, ¿no es cierto? Como dice allí en el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, ¿no? En algún momento uno se desvía la mirada y comienza, muchas veces sin darse cuenta, a alejarse de Dios, ¿no? De hecho, una de las cosas que reclamó al Señor a una de las iglesias allí en el Apocalipsis es que habían dejado su primer amor, ¿no? Es alejarse de Dios paulatinamente. Muchas veces uno piensa que verdaderamente está sirviendo a Dios, pero sin embargo su corazón, su atención, sus sentimientos se alejan de Dios, de a poco, ¿no? De a poco. Le pasó a este hombre una experiencia muy amarga, pero si hay algo que resaltar aquí es la sinceridad de este hombre, ¿no? Porque cuando uno tiene algún problema,
relación con Dios muchas veces uno se calla, ¿sí? Encomienda a Dios en oración y el Señor lo ayuda, lo restaura, pero son cosas que a veces nosotros callamos, ¿no? Por algún motivo. Otras veces se hacen manifiestas si el Señor lo permite. Pero aquí este hombre es muy sincero cuando habla, y a pesar de quién era él, le ha pasado esto. Entonces vamos a la lectura y después sí podemos desarrollar el tema. Dice así Salmo 73, versículo 1. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bien, hasta ahí vamos a leer por el momento. Y como decía, una experiencia amarga de Asaf, ¿no? Un hombre de Dios, un ministro del santuario, un hombre de congregación, un hombre acostumbrado a ministrar la palabra del Señor, un hombre que tiene a cargo el ministerio de alabanza, una persona importante dentro del servicio a Dios. Sin embargo, él tuvo que pasar por esta experiencia. Eso nos indica que nosotros también no estamos exentos de pasar por esto, ¿no? No estamos exentos de dejar de mirar a Dios en algún momento, de dejar en nuestro corazón que nos importe lo que pasa en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿no? De pronto nos alejamos, de pronto nos apartamos. Sin embargo, esto no se da de un día para el otro, como decía, sino que esto es un proceso precisamente, lleva tiempo. Y aquí Asaf, por lo que él dice y por lo que va relatando y por lo que él va observando en el comportamiento de las personas que no son de Dios, esto le tuvo que haber llevado varias semanas, meses incluso, de poder estar viendo el comportamiento de ellos, cómo hacían, qué no hacían, qué hablaban, qué es lo que decían, qué actitud tenían, cómo se comportaban. Eso le llevó tiempo a él observar. Sin embargo, él en ese momento aparta sus ojos de Dios, ¿no? Aparta sus ojos de la palabra de Dios, aparta sus ojos de la voluntad de Dios, que para nosotros, los hijos de Dios, es una guía permanente que tenemos en nuestra vida. La voluntad de Dios, la palabra de Dios, el tiempo de comunión, la vida de congregación, nuestra vida de oración, nuestra vida de poder meditar en la palabra de Dios. Esas son las guías de nuestra vida, son nuestra vida prácticamente que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Es el modelo que Dios nos ha dado a nosotros para poder estar en este mundo, poder transmitir
transcurrir nuestra vida en este mundo, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos extranjeros, nosotros somos peregrinos en este mundo. Estamos de pasada, ¿sí? No somos del mundo, sino somos peregrinos. Bien, el problema que tuvo él es algo impresionante, ¿no? Y él, fíjense la sinceridad con la cual él aborda el tema. En el versículo 2 dice, en cuanto a mí, o sea, esta fue una experiencia personal, a mí me ha pasado, y si a él le ha pasado, obvio que a nosotros también nos puede pasar, ¿no? Pero qué bueno que está el testimonio que este hombre ha dado, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, para que nosotros nos demos cuenta cuando comienza a suceder esto, ¿no? Entonces dice, en cuanto a mí, casi dice, se deslizaron mis pies, ¿no? El hecho de que tus pies se deslicen significa que hay un problema de estabilidad, ¿no? Hay un problema de estabilidad. En estos días tuve un accidente de trabajo, me golpeé la pierna y bueno, eso me dificulta un poco caminar. Entonces ahí puedo entender físicamente lo que él está diciendo, pero él está diciendo a nivel espiritual, ¿sí? Si hay algo que el apóstol Pablo nos recuerda en el Nuevo Testamento, especialmente en la carta a los Efesios, él dice, estad pues firmes. Una y otra vez lo repite, ¿no? Estando firmes, estad pues firmes. O sea, la firmeza tiene que ser la regla de la vida del Hijo de Dios, ¿no? Una firmeza, una estabilidad, podríamos decir, en su vida en cuanto a la relación con Dios. Porque precisamente nuestra firmeza depende de la relación que nosotros tengamos con Dios. Si no hay relación con Dios, no hay firmeza en nuestra vida, ¿sí? Es como aquel hombre que edificó su casa, el Señor Jesucristo dijo, aquel que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre que ha edificado su casa sobre la arena. Vinieron, soplaron vientos, vinieron aguas y golpearon contra aquella casa y se cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la arena, ¿no? Entonces la estabilidad nuestra es precisamente oír la palabra de Dios, conocer la voluntad del Señor y guardar nuestra relación con Él, ¿sí? Eso nos da firmeza. Sin embargo, Asaf dice y reconoce que casi se deslizaron sus pies. Ahora, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido? Que sus pies se deslicen, ¿no? Bueno, para la vida de un creyente, de un hijo de Dios, deslizarse es algo tremendo, ¿sí? Porque el deslizamiento es el principio de la caída, ¿sí? Es el principio de la caída, el deslizarse, el perder estabilidad. Hay un descuido de parte de Asaf ahí, ¿no? Hay un descuido en cuanto a su relación con Dios. Deslizarse está próximo a la caída, dice y lo reconoce, por poco resbalaron mis pasos. O sea, voy caminando, voy en el camino, voy siguiendo a Dios y sin embargo casi me resbalo, casi me caigo, ¿sí? Qué tremendo eso, y que él lo pueda reconocer así de esa manera. ¿Por qué digo que es tremendo? ¿Por qué digo que es tremendo? Porque en una caída, en un resbalón, hay muchas posibilidades, pero muchas posibilidades de que uno no se levante y que uno quede postrado ahí. Hay muchas posibilidades. ¿Por qué digo? Porque lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto en la vida de hermanos que estaban ministrando en el ministerio de alabanza, hermanos que estaban trabajando para el Señor con toda fuerza, con toda gana, con toda alegría. Sin embargo, en un momento se descuidaron, se deslizaron, se cayeron. Y una vez que se han caído, lo digo de verdad, le cuesta levantarse. Cuesta levantarse. No digo que es imposible, porque Dios sí restaura tu vida, ¿sí? Lo vemos en la vida de David, ¿no? David, un gran siervo del Señor, sin embargo, él tuvo ese rebalón, tuvo esa caída y Dios lo perdonó y Dios lo restauró. Pero es difícil. Y tenemos que tratar de evitar en nuestra vida ponernos en esa situación en la cual podemos deslizarnos, en la cual podemos resbalarnos, ¿no? Debemos escapar, como dice Pablo, huir de las pasiones juveniles, ¿sí? O sea, tenemos que escapar. Así como José se escapó allí en Egipto de la mujer de Potifar, así tenemos que escaparnos.
¿sí? Porque precisamente pueden producir eso, ¿no? Por poco resbalaron mis pies. Ahora, en el versículo 13 está el motivo de por qué. El motivo dice, porque tuve envidia. Ahora, eso cuesta entender para nosotros, que un hombre, un ministro del Señor pueda tener envidia. La envidia es una actitud, un sentimiento muy, muy feo para quien lo tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno anhela tener, uno desea tener lo que otra persona tiene, y como no lo tiene, entonces viene un gran sentimiento de frustración, ¿sí? De no felicidad, de ser incompleto, de que te falta algo. No es eso la envidia, ¿sí? Bueno, él tuvo envidia de eso, pero ahora ¿de qué tuvo envidia? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Qué tremendo. Precisamente la arrogancia es la actitud de la gente que no conoce a Dios, ¿sí? Es la actitud de la gente que no tiene a Dios en su corazón. Es la actitud de la gente que no se ha arrepentido de su pecado, que no conoce a Dios de ninguna forma. Son arrogantes, no es una actitud de altanería, una actitud de soberbia. Pero sin embargo él dice, me pasó a mí. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. O sea, a ellos les iba bien, eran prósperos. Prosperidad significa alcanzar la excelencia de todo, lo cual uno se propone. Y aquellos hombres arrogantes, a pesar de que no conocen a Dios, sin embargo son prósperos, materialmente podríamos decirlo, o entre comillas. Porque si recordamos, todo lo material de este mundo, todo es pasajero. Por más que entregues tu vida para conseguir las cosas materiales, todo es pasajero. Porque cuando pasa nuestra vida en este mundo, no nos llevamos nada de eso, nada llevamos. No llevamos nada, absolutamente nada, ¿no? Qué tremendo. Eso de tratar de conseguir bienes, prosperidad de los impíos, o sea, gente que no conoce a Dios. Versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, o sea, no hay enojo en ellos, no hay, pues su vigor está entero, dice él, o sea, él lo ve bien, gracias. Él los veía sanos, ¿sí? Él los veía prósperos, él los veía que todo lo que hacían les iba bien, y no eran gente que tenía relación con Dios, no eran gente que oraba a Dios, no era gente que meditaba en su palabra. Sin embargo, él veía eso y es como que él deseaba eso también, ¿no? O sea, nada de lo que Dios ofrecía, eso es lo que él deseaba. Precisamente la gente esa tenía todo eso, ¿sí? Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Quiénes son los otros mortales? ¿Quiénes son los otros hombres? Nosotros, decía Sam. Yo soy los otros hombres, yo que trato de agradar a Dios, yo que estoy en la iglesia, yo que estoy en la congregación. A ellos no les pasa nada, están bien, les va bien, tienen trabajo, tienen cosas. Él quería de alguna forma también eso, ¿no? Los ojos se les saltan de gordura, quiere decir que los veía, que todo lo que ellos querían lo conseguían. Dice, logran con creces los antojos del corazón, ¿no? Significa que ellos querían algo y lo tenían. Quieren una camioneta, hacer lo que otros la tienen. Quieren una moto nueva, la tienen. ¿Sí? Bueno, eso le provocó a Asaf el hecho de tener envidia. No, yo quiero tener eso. Quiero tener eso, lo que la gente tiene. ¿Sí? A pesar de que no se van a llevar nada de este mundo, nada. Sin embargo, él lo quería, ¿no? Y la actitud de esos hombres también le llamó la atención a Asaf, ¿no? Dice, en el versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, con orgullo, con soberbia. Incluso son violentos en su forma de ser, en su forma de tratar a las personas, ¿no? Como son gente que puede. Entonces por ahí eso modela su lenguaje, ¿no? Un lenguaje altanero, altivo, ¿sí? Un lenguaje despreciativo muchas veces. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Especialmente con los hijos de Dios, ¿no? No sé por qué, por algún motivo
esa gente a veces nos desprecia a nosotros, ¿no? Nos desprecian por ser hijos de Dios. Pero eso es otro tema. Dice, por eso Dios, aquí hay un momento de reflexión en el versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas con abundancia serán extraídas para ellos. Un momento de reflexión, ¿sí? Sin embargo, después en el versículo 11, él sigue hablando de esa gente de la cual él tuvo envidia y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso Dios existe? ¿Acaso cómo sabe cómo Dios? ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? No hay conocimiento en el Altísimo, o sea, como diciendo de qué sirve estar sirviendo a Dios, de qué sirve estar metido en la congregación, de qué sirve, ¿acaso Dios existe? O sea, no consideran a Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios no existe en los pensamientos de esa persona. Ellos solo quieren hacer lo que quieren hacer, ¿sí? Y quieren hacer una cosa, van y lo hacen, ¿sí? Dios no existe en el pensamiento. Obvio, no existe en el corazón tampoco. No le rinden cuentas a Dios para nada, le dicen, ni le hablan a Dios. Y cuando uno les habla de Dios, precisamente te desprecia, ¿sí? Nos ha pasado cuando compartimos la palabra, cuando compartimos el Evangelio, puerta a puerta, casa por casa, te desprecian, ¿sí? Bueno, es algo tremendo, ¿no? Que haya personas así, con esa actitud, pero sin embargo las hay. Pero lo tremendo es poder tener envidia de esas cosas, o de querer anhelar tener esas cosas, ¿no? Ahora dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, ¿sí? O sea, era lo máximo. Eso era para Asaf, ¿no? Lo máximo era esta gente rica, próspera, altanera, soberbia, orgulloso, blasfemo, porque hablan en contra de Dios. Era lo máximo, pero sin embargo, ahora él vuelve a reflexionar en sí mismo, ¿sí? Ahora fíjense cuál es la reflexión de un hombre que deja de mirar a Dios, de un hombre que comienza a alejarse de Dios, de una persona que deja la comunión, que deja la oración, que deja la palabra. Fíjense qué es lo que dice. Dice, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿De qué me ha servido poder estar en la casa de Dios? ¿De qué me ha servido que Dios me ha perdonado mis pecados? ¿De qué sirve? Sin embargo, eso es lo que nos da la paz a nosotros. Fíjense que tan apartado estaba Asaf en ese momento, para que él piense esas cosas. Cuando uno comienza a alejarse de Dios, precisamente vienen esos pensamientos. ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve aquello? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer así? ¿Sí? O sea, hay un desgano, hay un desánimo, y eso nos puede pasar a cualquiera nos puede pasar. Y él dice así, y verdaderamente es la verdad, me doy cuenta que en vano, o sea, no ha servido de nada limpiar mi corazón y lavado mis manos en inocencia. He dejado de hacer todo lo que hacía antes. Antes salía con mis amigos, antes iba para aquí, iba para allá. He dejado de hacer eso, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, porque Dios me lo ordena, porque es lo mejor para mí, apartarme de esas obras malas que no sirven para nada. Pero sin embargo él dice, en vano he lavado mis manos en inocencia. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Este tipo de azote, castigo al cual él se refiere, ¿no? Quizás no sean físicos, sino son castigos emocionales, porque a veces nosotros, como hijos de Dios, pasamos por situaciones difíciles. No estamos exentos a pasar por situaciones difíciles cuando Dios te prueba tu corazón, Dios prueba tu amor, Dios prueba tu fidelidad, Dios prueba tu amor. Entonces nos toca pasar por esas situaciones difíciles y a veces oramos a Dios y leemos la palabra y quizás no le encontramos sentido, pero porque Dios lo permite en nosotros, para que sepamos lo que hay en nuestra persona. A eso se refiere
he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría, quizás yo también puedo hablar como esos impíos de esa manera, a mis hermanos los puedo engañar, quizá. Dice versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, esto me llevó a estar en una situación difícil, de amargura, de dolor. Eso es lo que provoca cuando nos alejamos de Dios. Eso es lo que provoca cuando te alejas de la congregación. Eso te provoca un duro trabajo. ¿Por qué pasar por eso? ¿Por qué? Ahora, él dice así, versículo 17, el motivo por el cual él pasó esto. ¿Por qué le pasó esto? Él dice así, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello, ¿no? De alguna forma, Asaf se había alejado del santuario. De alguna forma, Asaf se alejó del Señor, ¿sí? O sea, qué tan importante para nosotros es guardar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Qué tan importante es para nosotros. Y si nos alejamos de Dios, ¿qué pasa? ¿No? Alejarse del santuario es algo tremendo. Cuando te alejas del santuario comienzan las dificultades. Y ojo que alejarse del santuario es algo tremendo, ¿no? Él lo dice del santuario. Se refiere a la casa de Dios. Se refiere al lugar de comunión con Dios. Se refiere al lugar de comunión con los hermanos. Se refiere al lugar donde se proclama la palabra. Alejarse de todo eso, alejarse de su vida de comunión, de su vida de lectura de la palabra, implica salir del santuario. Salir del santuario es algo tremendo, ¿sí? Él dice, por poco, casi, pero si sales, es algo terrible. Te digo porque lo he escuchado de hermanos. En tiempo de pandemia, un joven se alejó de la congregación antes de la pandemia. Durante la pandemia contrajo COVID. Casi se muere. Lo tuvieron intubado. Antes de que lo intubaron, él me mandaba mensaje. Me decía, decirle a los hermanos que oren por mí. Y no podía hablar, no me mandaba audio, me mandaba mensaje porque no podía hablar. Dice, toda la gente aquí, en la sala donde estoy, están muriendo todos. Hoy día sacaron a 8 personas muertas de aquí. Por favor, decirle a los hermanos que oren por mí. Y le dije, sí, vamos a orar. Si el Señor me saca de esto, voy a volver con toda mi familia. Si fue con su esposa, con sus hijos, toda la familia se salió del santuario. Y el Señor lo sanó. ¿Y saben qué? No volvió al santuario. Se alejó. Y ahora lo veo variando, trabajando. Se olvidó de todas las promesas que había hecho. ¿Qué hace eso con el pecado? El pecado te endurece el corazón. Ahora, el destino de las personas que no conocen a Dios, porque eso es lo que entendió Asaf cuando entró en el santuario. Y aquellas personas que él tenía envidia, él dice así, versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Deslizadero, asolamiento es precisamente, si lo tuviera que decir Jesús, ¿sabe qué te diría? Ahí es el llorar y el crujir de dientes, ¿sí? Deslizarse, asolamiento, caída, significa eso, condenación. Los que están fuera del camino del Señor, eso es lo que les espera, la condenación. Por eso no es en vano lo que hacía Asaf. No es en vano limpiar tu corazón. ¿Cómo se limpia tu corazón?
si está lleno de pecado. Por eso si te arrepientes de tus pecados. ¿Sí? ¿Qué es pecado? Es todo lo que ofende a Dios. Es mentira, es infidelidad, es fornicación, es adulterio, es robo, es engaño. Todo es pecado. No hay ni pecado más grande ni pecado más chico. Todo es pecado y ofende a Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Bueno, el fin de esa gente es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo limpio mi corazón? Dice, Señor, he mentido, perdóname. Señor, he engañado a mi esposa, Señor, perdóname. Y ahí Dios te va limpiando el corazón, ¿sí? La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, si te arrepientes. Porque si no te arrepientes, Dios no puede hacer nada. No es en vano limpiar el corazón. Porque como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es en vano limpiar tus manos. No es en vano. No es en vano, porque eso es vida para vos. Lo dice en Deslizadero los Alajal, versículo 19, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. O sea, un destino tremendo, ¿sí? Versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Sabe qué significa eso? Arrepentimiento. Sentir esas punzadas en tu corazón es cuando dices, Señor, perdóname. Dios lo perdonó y Dios lo restauró. Ahora él dice así, versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Eso significa mirar hacia afuera del santuario, ser torpe, ser como una bestia. Ahora fíjense lo que dice y terminamos. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. La presencia de Dios jamás lo dejó pasar. Me tomaste de la mano derecha, que si Asaf, si Dios no lo toma de la mano derecha, se hubiera ido. Y nosotros muchas veces tironeamos para afuera y sin embargo Dios nos tiene agarrado. Si fuera por nosotros ya estaríamos fuera, pero Dios te tiene sujeto, ¿sí? Siempre estuvo conmigo. Versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Así habla alguien que ama a Dios, así habla alguien que ha restaurado su vida, así habla un hombre de Dios, una mujer de Dios. Que así sea, hermano, para nosotros y sea de ejemplo para nosotros la vida de Asaf. Amén.